Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en tus oídos. Lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Proverbios 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón de Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O quién siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves al castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, porque tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano y está en el palacio del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. El autor de este proverbio, que le llama Palabras de Agur, hijo de Jaque, trata de hacer una lógica en base no a una ciencia estudiada, profesional, digámoslo así, en una universidad, en una escuela, sino trata de sacar lecciones prácticas
de las cosas de la vida diaria que uno ve. Es por eso que en el versículo 3 dice: yo ni aprendí sabiduría ni conozco ciencia del santo. Lo más probable es que él se está refiriendo a que no tiene un estudio formal de sabiduría, de universidad, de escuela. Sin embargo, él trata de sacar sabiduría de las cosas sencillas de la vida. Lo primero que él plantea es que dos cosas le ha demandado al Señor. Esas dos cosas es el equilibrio. Él menciona ahí que primero le ha mencionado y le ha pedido al Señor que no le dé abundancia, mucha abundancia, para que se olvide de Dios y que diga en algún momento quién es Dios, así como lo hizo el faraón de Egipto, que en ese tiempo, si nosotros recordamos, era el faraón Tutmosis III. Y Tutmosis III fue uno de los faraones más poderosos de las dinastías egipcias. Él aumentó mucho en poder, en territorio, al imperio egipcio. Por tanto, era un rey que era muy soberbio. Había sido un rey que había sido despreciado por su padre, ya que no era un hijo legítimo. Sin embargo, estaba ahí en el trono. Y cuando Dios, por medio de Moisés, le dice: deja ir a mi pueblo, él dijo: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Asimismo, el proverbista nos dice: Señor, no me des abundancia para que yo me vuelva un soberbio. Pero tampoco, Señor, me des pobreza, me des necesidad, para que yo no robe, hurte y te blasfeme. Porque muchas veces cuando el ser humano se enfrenta a la necesidad, dice: ¿por qué, Señor, a mí? Oh Señor, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo necesidad? Bueno, esas dos cosas Agur le piden al Señor: que no le dé demasiado para que se vuelva un soberbio, y que no lo deje en necesidad para que blasfeme al Señor. Luego, en los siguientes versículos, él menciona que hay generaciones que son altivas y que también son violentas. Y básicamente eso es porque a veces existe mucha prosperidad. Tan solo recordemos la altivez, la soberbia que tuvo Sodoma y Gomorra, producto de su prosperidad, producto de que las tierras donde ellos estaban eran como el huerto del Edén. Así lo describe Moisés en Génesis. Pero producto de esa prosperidad vinieron dos cosas también: la soberbia y también la inmoralidad. Por eso aquí Agur menciona que hay generaciones que son altivas y que son sanguinarias. Dice que son sus dientes como cuchillos. ¿Y para qué? Para devorar a los pobres de la tierra. Recordemos también que el ser muy pobre, con necesidades, o ser muy rico, que te vanaglories, básicamente no es que Dios intencionalmente da a algunos mucho dinero para que sean ricos y a otros no le da nada para que sea pobre. Sería atentar contra el carácter misericordioso, amable, justo que nosotros conocemos de Dios. Pero sí sabemos que a veces nuestras actitudes, nuestras acciones, a veces también la mentira, la deshonestidad puede hacer que una persona se pueda enriquecer. Por tanto, también la negligencia puede hacer que una persona se pueda empobrecer. Por tanto, hay mucho de la acción humana que trae como consecuencia una riqueza, una opulencia excesiva o una pobreza extrema. Sin embargo, aquí el proverbista nos dice que le pida a Dios que la actitud de él sea equilibrada, que no haya blasfemia en su boca, ni tampoco haya vanagloria. ¿De qué va a depender de eso? ¿De Dios? No, porque Él nos dio un espacio para decidir. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Recuerda siempre que el salmista
David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. Por tanto, ten la seguridad de que nunca va a faltar en la mesa del justo. Y si llega a faltar, Dios siempre da ese salvavidas oportuno que nos invita a confiar constantemente en su continua provisión. Por tanto, confiemos en Él y también pidámosles el ser equilibrado en nuestra actitud. No vanagloriarnos por la prosperidad que nos da, sino al contrario, ser como Abraham, que él era muy hospitalario, muy dadivoso, muy compasivo. Y si pasamos periodos de pobreza y necesidad, confiemos que Dios siempre va a proveer para nuestras vidas. Cualquiera de esas dos situaciones, siempre pensemos que Él es el dador de la vida, nuestro proveedor y nuestro protector. Como dice el versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién es ese? Solo es Jehová, el único digno de toda gloria, de toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a poder suscribirte para que puedan llegarte las publicaciones en forma constante. Ahora daremos lectura a la lección diaria llamada La misión de Dios, mi misión. La lección de esta semana se llama Excusas para eludir la misión. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 6:8 y dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Jueves 2 de noviembre. Aquí estoy, envíame a mí. La historia de Jonás es más que sorprendente. El hecho de que Dios pudiera salvar a los ninivitas a pesar del pobre testimonio de Jonás es un duro recordatorio de que nuestro papel es más que ser canales de Dios, que es el único que puede convencer y convertir el corazón. Es un recordatorio de que Dios únicamente busca mensajeros dispuestos y humildes que sigan sus instrucciones. Lee Isaías 6 del 1 al 8. ¿Cuál es la idea central expresada en este pasaje? Isaías 6 del 1 al 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y él, uno al otro, daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que éste tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El llamado está allí. Dios busca voluntarios dispuestos. Debemos responder a este llamado sometiéndonos a su liderazgo, escuchando su voz y decidiendo obedecer lo que nos diga. La historia de Jonás también revela el amor de Dios por las personas que viven donde no se percibe su amor
y no se escucha su voz. Así como Dios se apiadó de Nínive, también se apiada de las millones de habitantes de las ciudades de hoy, donde los edificios sustituyen a los árboles y a las flores, y el ruido constante hace difícil estar tranquilo y escuchar. Dios dijo de Nínive: no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás 4:11. Dios necesita mensajeros dispuestos a llevar su mensaje de esperanza a quienes están abrumados por el ajetreo y la fealdad de la vida. Isaías oyó una voz que decía: ¿quién irá? ¿Cuál será tu respuesta? Desafío: en una hoja en blanco o en tu diario de oración, haz una lista de 10 personas que sepan que no son creyentes. Las llamaremos tus discípulos. En lo posible, escribe sus nombres. Ten esta lista a mano y por el resto del trimestre ora diariamente por cada uno de tus 10 discípulos. Ora para que Dios te ayude a entablar una amistad casual con los conocidos. Ora para que puedas desarrollar amistades más profundas, cercanas y de confianza con tus amigos casuales. Al profundizar tus relaciones, observa y escucha cuidadosamente para que puedas identificar sus necesidades específicas, sus heridas y sus angustias. Luego ora para que Dios atienda esas esferas de necesidad. Desafío avanzado: elige una ciudad cercana y otra en una parte diferente del mundo. Comienza a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de ellas. Pida a Dios que haga surgir una fuerte presencia adventista que pueda compartir la verdad tal como la conocemos, la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Vamos a leer como lectura adicional y complementaria el capítulo 22 del libro Profetas y Reyes. Es el complementario de la historia de Jonás. El capítulo 22 se titula Nínive, la ciudad sobremanera grande. Entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio, fundada a las orillas del fértil Tigris, poco después de la dispersión iniciada en la Torre de Babel. Había florecido a través de los siglos, hasta llegar a ser una ciudad en sobremanera grande, de 3 días de camino. Jonás 3:3. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. Nahum 3:1. En lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? Versículo 19. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, Salmo 33:13, y cuyos ojos vieron todo lo preciado, Job 28:10, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y le adorarían. De manera que en su sabiduría Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo de Amitai. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:1 y 2. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa.
Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Fue a Jope, encontró allí un barco a punto de zarpar y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos. Versículo 3. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiera obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Sí, cuando recibió el llamamiento, Jonás se hubiese detenido a considerarlo con calma, podría haber comprendido cuán insensato sería cualquier esfuerzo de su parte para escapar a la responsabilidad puesta sobre él. Pero no se le dejó continuar mucho tiempo en su huida insensata. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, e hízose una grande tempestad en el mar, que pensóse se rompería la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que habían en la nave, para descargarla de ellos. Y Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Versículo 5. Mientras los marineros solicitaban ayuda a sus dioses paganos, el patrón de la nave, angustiado en sobremedida, buscó a Jonás y dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 6. Pero las oraciones del hombre, que se había apartado de la senda del deber, no trajeron auxilio. Los marineros, inducidos a pensar que la extraña violencia de la tempestad era muestra de cuán airado estaban sus dioses, propusieron como último recurso que se le echasen suerte para saber por quién nos ha venido este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Y dijéronle: ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba a más y se embravecía. Él les respondió: tomadme y échenme a la mar, y la mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echáronle a la mar, y la mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez
a Jehová su Dios y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y yo dije: echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, la ova se enredó a mi cabeza, descendí a las raíces de los montes, la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordame de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Jonás 1:7 al capítulo 2:10. Por fin Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. Salmos 3:8. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Una vez más se encargó al siervo de Dios que fuera a dar la advertencia a Nínive, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Esta vez no se detuvo a preguntar ni a dudar, sino que obedeció sin vacilar. Levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Jonás 3:1-3. Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 4. Iba de una calle a otra, dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros, hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y arrepentirse en la profunda humillación. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fervientemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Versículos 5-9. Mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, encumbrados y humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás, Mateo 12:41, y se unían para elevar su clamor al Dios del cielo, Él les concedió su misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Jonás 3:10. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad,
que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debieran haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4 del 1 al 2. Una vez más cedió a su inclinación a dudar, y una vez más fue abrumado por el desaliento, perdiendo la vista, los intereses ajenos y dominados por el sentimiento de que era preferiblemente morir antes que ver sobrevivir la ciudad, exclamó en su desconformidad: Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor preguntó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y lo defendiese del mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículos 3 y 6. El Señor dio entonces a Jonás una lección objetiva. Preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que mi vida. Nuevamente Dios habló a su profeta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales? Versículos 7 y 11. Confundido, humillado e incapaz de comprender el propósito que tenía Dios al perdonar a Nínive, Jonás había cumplido, sin embargo, la comisión que se le diera de amonestar aquella gran ciudad, y aun cuando no se cumplió el acontecimiento predicho, el mensaje de advertencia no dejaba de haber precedido de Dios. Cumplió el propósito que Dios tenía al mandarlo. La gloria de su gracia se reveló entre los paganos, los que habían estado en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, clamaron a Jehová en su angustia, y librólos de sus aflicciones, sacólos de sus tinieblas y de las sombras de muerte, y rompió sus prisiones. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Salmos 107, 10, versículos 13, 14 y 20. Durante su ministerio terrenal, Cristo se refirió al bien realizado por la predicación de Jonás en Nínive y comparó a los habitantes de aquel centro pagano con el pueblo que profesaba pertenecer a Dios en su época. Declaró: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron
a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Mateo 12, 40 y 41. En el mundo atareado, dominado por el bullicio y las alteraciones del comercio, donde los hombres procuraban obtener todo lo que podían para sí, había venido Cristo, y sobre la confusión su voz, como trompeta de Dios, se oyó decir: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Marcos 8:36. Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero qué contraste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra. Sin embargo, frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando hasta que hubo cumplido su misión. Esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios, como los ninivitas de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la única ciudad que subsistirá en aquella cuya artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo, inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacerse tesoros junto al trono de Dios. Con rapidez y seguridad se está acumulando una culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades por causa del constante aumento de la resuelta impiedad. La corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana. Cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, los cohechos, los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencias e iniquidades, de las indiferencias hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vidas realmente brutal e infernal. Cada día atestigua el aumento de la locura, los homicidios y los suicidios. De un siglo a otro, Satanás procuró mantener a los hombres en la ignorancia de los designios benéficos de Jehová. Procuró impedir que viesen las cosas grandes de la ley de Dios, los principios de justicia, misericordia y amor que en ella se presentan. Los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época. Pero Dios ve la tierra llena de iniquidad y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica, y como resultado arrasa al mundo una marea de maldad como nunca ha habido desde los tiempos de Noé y del apóstata Israel. La nobleza del alma, la amabilidad y la piedad se sacrifican para satisfacer las codicias de cosas prohibidas. Los negros anales de los crímenes cometidos por amor a la ganancia bastan para helar la sangre y llenar el alma de horror. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en las Sagradas Escrituras, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción las ciudades impías, donde reina la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento
en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. ¿Debieran los hombres sorprenderse si se produce un cambio repentino inesperado en el trato del gobernante supremo con los habitantes de un mundo caído? ¿Debieran sorprenderse cuando el castigo sigue a la transgresión y el aumento de los crímenes? ¿Debiera sorprenderse de que Dios imponga destrucción y muerte a aquellos cuyas ganancias ilícitas fueron obtenidas por el engaño y el fraude? A pesar de que a medida que avanzaban les era posible saber más acerca de los requerimientos de Dios, muchos se han negado a reconocer el gobierno de Jehová y han preferido permanecer bajo la negra bandera del iniciador de toda rebeldía contra el gobierno del cielo. La tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del Decálogo. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se les oirá las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído, por efecto de la misericordia hacia el mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos, ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vida y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero todas ellas pueden leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres el sentido del peligro que corren. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan con el mismo mensaje que dio el apóstol Pablo en la impía ciudad de Corinto. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer frente, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. Recuerden los que están empeñados en el ministerio de salvar las almas, que a pesar de que son muchos los que no quieren escuchar los consejos que Dios da en su palabra, no se apartará todo el mundo de la luz y la verdad, ni de las invitaciones que un Salvador paciente y tolerante en toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles puede comunicarse así la verdad salvadora e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal.
El mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es: por tanto, también vosotros estar apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora del juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, maremotos, guerras y derramamiento de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos, porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá su sangre y no más encubrirá sus muertos. Isaías 26:1. Se está preparando la tempestad de la ira de Dios y solo subsistirán los que respondan a la invitación de la misericordia, como lo hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás, y sean santificados por la obediencia a la ley del gobernante divino. Solo los justos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que pase la desolación. Sea este el lenguaje del alma: ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ves. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré.